Amamos a la gente. Estuvimos semanas anteriores hablando acerca de la promesa. Todos sabemos cuál es la promesa anhelada del Espíritu Santo, esa promesa que anunció Juan el Bautista, la promesa del Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca de la visitación especial, el derramamiento del Espíritu allí en el aposento alto. Se habló de la importancia de nacer del agua y del Espíritu. Se habló del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy estaremos entrando en una nueva serie. Esta serie tiene por título El impacto de la promesa. Y específicamente vamos a tocar, o pretendemos tocar en el tiempo que nos queda, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amados, lo primero que debe pasar en nuestras vidas, nosotros como pecadores, porque todos somos pecadores, claramente la palabra lo dice, nosotros en un momento dado tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que tener ese encuentro con Cristo. En otras palabras, creer en Él, recibirle para llegar a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo tenemos que tener claro. Solo aquel que cree en Él, le recibe, ese es el que es llamado hijo de Dios. Y inmediatamente ocurre un proceso donde el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos procurar el proceso de ir a las aguas, bautizarnos, hacer ese compromiso, pero también buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y es interesante, y yo quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Tú estás consciente que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Estás consciente? Y entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué cuando yo vengo a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí, yo sigo cometiendo los mismos errores, sigo cometiendo las mismas faltas, sigo ofendiendo al prójimo, sigo ofendiendo a mi familia? Mi forma de ser no ha cambiado. Recibí a Jesús, he sido lleno del Espíritu Santo, pero claramente no ha ocurrido un proceso de transformación. Y es por eso que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Es muy importante tener al Espíritu Santo. Y el trabajo de Él no es destruir nuestro pasado. Al contrario, es construir nuestro presente y nuestro futuro. El Espíritu Santo, el Consolador, es ese que nos va a acompañar en medio de todo este proceso. Es el que nos va a guiar. Es el que nos va a capacitar. Es el que nos va a recordar la palabra y el que va a transformar nuestra vida para vivir precisamente una vida abundante en el Señor. Pero es bien importante entender, amado, que nosotros tenemos que tomar decisiones. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar enfrentando decisiones. Nosotros continuamente, yo digo que nosotros enfrentamos todos los días diferentes pruebas y yo tengo que tomar decisiones. Ahora, ¿pero cómo yo tomo esa decisión? Esas decisiones son las que me van a ayudar en ese proceso, ciertamente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero yo puedo tomar decisiones para mal. Yo puedo tomar decisiones en la carne, pero también puedo tomar decisiones que hagan todo lo contrario a lo que la carne desea. La realidad, nosotros tenemos estos encuentros con Cristo y la palabra dice en Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amado, testigo, ¿qué significa ser testigo? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero tiene que ocurrir un proceso de transformación. Ser testigo no es otra cosa de los cambios que van a ocurrir en mi vida, que van a tocar la vida de otros, para que esto que nosotros hemos recibido, ellos también lo puedan recibir.
Ser testigo. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tu testimonio habla de Cristo o tu testimonio habla de otra cosa? Amados, cuando yo meditaba en esto, cuando yo estaba orando para compartir la palabra, me pasó una experiencia muy fuerte. Fue como, no sé ni cómo explicarlo, es algo que se mete en el corazón tan fuerte y tú sabes que no eres tú. Y vino a mi corazón inmediatamente y sentí bien fuerte el Espíritu hablando a mi corazón y me decía, necesito que mi iglesia se consagre. Necesito que mi iglesia se santifique. Y en el compartir con el Espíritu, yo decía, Señor, sí, hemos estado en un proceso, tú has estado hablando acerca de la promesa, incluso muchos hemos pasado al frente para recibir esa experiencia, recibir el bautismo del Espíritu, pero el Señor me recordaba y me decía, sí, muchos han pasado, muchos creen en mí, muchos me han confesado, pero no se han consagrado. Y le preguntaba, ¿a qué tú te refieres, Señor, con consagrarte? Y el Señor ponía muy fuerte en mi corazón que cada uno de nosotros teníamos que evaluar, que teníamos que pensar, que teníamos que buscar, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra propia casa, qué cosas hay que al Señor no le están agradando. Y el Señor rápidamente empezó a poner en mi mente cosas, ganancias deshonestas, cosas adquiridas ilegalmente, pornografía. Y me detengo aquí, amado, porque el Espíritu ponía muy fuerte en mi corazón que hay muchos jóvenes peleando con este tema. Pero no solamente jóvenes, también hay adultos peleando con este tema. Y el Espíritu Santo me ponía, saquen todo lo que a mí no me agrada. Yo quiero glorificarme a través de ustedes, pero necesito que mi casa sea santa. Yo sé que no hay muchos amén, pastor, porque es una palabra dura, pero es una palabra de amor. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos consagremos. Y el Señor ponía otras cosas en mi corazón. Hay cosas que atan a personas. Miren, una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón era la palabra cartas. Y yo decía, Señor, ¿a qué tú te refieres con cartas? Sí, hay gente que conserva cartas de relaciones anteriores. Y hay gente que está teniendo conversaciones con gente del pasado. Y me refiero a gente casada. Y el Señor nos está exhortando con mucho amor a que nosotros abandonemos esas cosas que a Él no le agradan. ¿Cómo podemos consagrarnos, amados? Tenemos que evaluar nuestra vida. Dios quiere santidad en su casa. Debemos sacar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Esas cosas compiten con Él y Él tiene el primer lugar. Esas viejas costumbres que no edifican, el Señor quiere que las saques. El Señor quiere que estés caliente, no que seas tibio. El Señor no quiere que sigamos viviendo doble vida, el Señor nos quiere bendecir. Y lo que me decía el Señor, y esto fue lo más fuerte que me estremeció, o me sirves a mí o sirves al diablo. Amado, y le tengo que decir que eso me sacudió. Y ya no se predica mucho acerca del enemigo, pero es tan real y el infierno es tan real. Y a muchos no les gusta, pero la realidad, o me sirves a mí o sirves al maligno. Amados, ¿qué frutos nosotros estamos dando? ¿Cuáles son nuestros frutos?
En medio de este proceso de transformación que cada uno de nosotros está viviendo, ¿cuáles son nuestros frutos? Mateo 7, 16 al 20 dice lo siguiente: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. ¿Cuál es el árbol? Nosotros somos los árboles. Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son nuestros frutos? Nosotros somos los árboles y vamos a dar frutos. Y esos frutos pasan a través de un proceso para madurarse. Nosotros seremos conocidos por esos frutos, sean buenos o malos. Vamos a ser testigos, pero ¿cuáles son nuestros frutos? Esos frutos hablan y testifican de la vida de cada uno de nosotros. Amados, no se trata de cuánta palabra yo pueda conocer, cuán educado yo pueda ser, cuán elocuente, sino se trata de los frutos, de esos atributos precisamente que reflejan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que hay gente que usted lo ve muy elocuente, hay gente que fluye en los dones de una manera muy particular, pero no necesariamente los frutos que está dando son frutos que agradan al Señor. Y la palabra es clara: todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero pastor, yo todavía estoy luchando con mi vieja criatura. Yo todavía estoy en ese proceso de madurar ese mal carácter. Pero se me hace tan difícil. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Pastor, yo oro por la gente. Pastor, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo visito al necesitado. Mira lo que dice Mateo 21 al 23. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¡Ay! Amado, qué fuerte. Pero usted sabe por qué el Señor trae esto, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino se trata de lo que nosotros somos. No se trata de todo lo que yo puedo trabajar en la iglesia o para la obra del Señor. Se trata de los frutos que hay en mi vida. Se trata de lo que soy. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son frutos de la carne o son frutos del Espíritu? Veamos, vamos a los frutos. Gálatas 5, 16 al 21. Dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amados, estas son las obras de la carne.
Y hay muchísimas que son muy fuertes. Y probablemente usted dirá, pero pastor, yo no estoy en esa. Te puedo asegurar que sí, no estamos en todas, pero estamos en algunas. Y hemos estado luchando con algunas de ellas. Adulterio, ¿de qué se trata el adulterio? Si estás casado y tienes relaciones sexuales con otra persona, se está cometiendo adulterio. Pero no solamente eso, la palabra dice que con solo mirar y desear en tu corazón, también puedes estar cometiendo adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, ¿de qué está hablando? Está hablando de inmoralidad sexual, pasiones sexuales. Amado, mire, con mucho respeto le digo algo. Cuando habla de fornicación aquí, claramente el sexo está destinado para el matrimonio, para el disfrute del matrimonio. Y al pasar los años nosotros hemos visto mucha gente, aún en la iglesia, que conviven y no han estado dispuestos a casarse. Y claramente eso es una obra de la carne y al Señor no le agrada. El anhelo nuestro, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que han llegado así aquí. El anhelo nuestro es poderte ayudar, poderte dirigir y eventualmente que tú entres en el proceso y la bendición de poder casarte. También habla de idolatría, que es la adoración a otros dioses, pero también la idolatría puede estar ligada al amor al dinero y a otras cosas. Habla de la hechicería, que son los que practican la brujería y el ocultismo. Y esta es bien interesante: enemistades, pleitos, contiendas y disensiones. Algunos de nosotros hemos estado ahí. Enemistades, pleitos, contiendas y disensiones son obras de la carne. ¿De qué se trata? De odio, rivalidad, desacuerdo. Y la realidad, amado, son obras de la carne que no agradan al Señor. Mateo 5, 43 al 44 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Amados, esa es la palabra del Señor. Es todo lo contrario a lo que el mundo quiere que hagamos. Celos. ¿De qué se tratan los celos? Son esas sospechas enfermizas. Los celos destruyen familia. Y entienda lo siguiente, para los celosos: el amor es libre y voluntario. Yo no puedo obligar a mi esposa a que me ame. Yo no la puedo obligar. Ella tiene que decidir todos los días amarme. Pero hay gente que los celos, amados, vemos en las noticias todos los días que por causa de celos le quitan la vida mayormente a mujeres, lamentablemente, pero también pasa con hombres. Las iras, esos arrebatos de rabia que también te llevan a atentar contra otras personas y lastimar a otras personas. Las herejías, esas falsas doctrinas, el sectarismo. Amados, mucho cuidado con las falsas doctrinas, mucho cuidado. No todos somos hermanos en Cristo. No todos somos hermanos en Cristo. La realidad, no todas las doctrinas creen en Jesús y en la Trinidad. Mucho cuidado. Envidia, aquellos que les revienta lo que otros tienen o cuando te ven progresar. A mí me encanta mucho una palabra que está en Eclesiastés 4:4, que dice lo siguiente, y te la quiero compartir porque es algo que siempre lo he atesorado mucho. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia es real, hermano. Los homicidios, claramente, los asesinos, los asesinatos, los causantes de la muerte de alguien. La palabra claramente dice que los homicidas no tendrán parte ni suerte, ¿verdad? Dice que
el lugar donde les va a tocar es donde está el fuego y el azufre. La borrachera, estamos hablando de los ebrios, los que se ahogan en el alcohol, los que ahogan sus penas. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas de estas personas tienen unos cambios de comportamiento que muchas veces lo que hacen es lastimar a la gente más cercana. Y muchas veces le hacen daños a otros y a ellos mismos. Las orgías de lo que está hablando es de fiestas de índole sexual y cosas parecidas a esta. Y yo cuando escuchaba, ¿verdad? Cuando leía cosas parecidas, inmediatamente vino la palabra mentira. ¿Por qué? Porque la palabra en Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Y la realidad, amado, hay tanta gente mentirosa, hay tanta gente que manipula, pero la palabra claramente dice que eso no agrada al Señor. Santiago 1:2 dice, dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado. Amado, todos nosotros vamos a ser tentados. Pero la palabra dice que el hombre que no cede a la tentación es dichoso. Y dice, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entienda lo siguiente, cada tentación que nosotros vamos a enfrentar es una oportunidad para nosotros hacer el bien. La tentación te va a llevar a tomar decisiones y lo que se espera es que la decisión que tú tomes sea una decisión correcta, una decisión que dé un buen fruto. Satanás lo que quiere es destruirnos, pero Dios quiere usar cada una de esas tentaciones, cada una de esas dificultades para que nosotros seamos desarrollados y maduremos el fruto. Amados, cada vez que nosotros escogemos hacer lo bueno, lo correcto, están madurando en el carácter de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Gálatas 5:22, y estoy rapidito porque el tiempo ya se está agotando. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amados, el fruto del Espíritu no es otra cosa que los atributos del carácter de Cristo. Estas 9 cualidades que produce el Espíritu Santo me encanta porque están sobre la base del amor. Cuando estudiamos el fruto del Espíritu, todas tienen que ver con el amor. El fruto del Espíritu es esta obra espontánea que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo entonces produce el Espíritu Santo estos 9 frutos en nuestra vida? La pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo estos frutos el Espíritu Santo los produce en nosotros? ¿A través de la oración? ¿Esto viene instantáneamente? ¿Esto viene ayunando? ¿Los podemos comprar? Amados, la realidad, el fruto del Espíritu no viene por oración. El fruto del Espíritu no viene por las cosas que mencioné. La realidad, el fruto del Espíritu, continuamente nosotros vamos a estar enfrentando dificultades que son los que nos van a ayudar a desarrollar precisamente el fruto del Espíritu. Por ejemplo, para que usted pueda entender, las frutas se maduran con el tiempo. El fruto del Espíritu es igual. Y los frutos del Espíritu se desarrollan muchas veces en las adversidades. Por ejemplo, el amor. ¿Cómo se desarrolla el amor? El amor se desarrolla cuando nosotros decidimos amar a personas que realmente no nos aman o personas que nos tratan mal. Y el mayor ejemplo de eso lo vemos en Cristo, porque Dios es amor y Él nos amó primero. La palabra dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
todas sus obras, todas las acciones demuestran y prueban que Dios es amor. Así que, amados, nosotros, para desarrollar el fruto del Espíritu, es cuando nosotros decidimos amar personas que no nos han tratado bien, personas desagradables, personas que nos han lastimado. Es cuando tú decides honrar la palabra que está en 1 Corintios, capítulo 13. Lo primero que dice el amor, que el amor es sufrido. Dice que el amor es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Amados, cuando yo decido amar de esta manera a mis detractores, a la gente que me desea amar, precisamente ese fruto se desarrolla. Y yo he visto personas que han sufrido mucho, pero tienen una capacidad de amar. Y hay alguien que a mí me ha dado un ejemplo a través de los 23 años que he estado aquí y ha sido Pastor Rey. Y yo quiero darle las gracias porque yo he visto cómo muchas veces lo han lastimado y usted por encima de todo eso, usted no permite que esas heridas o esas ofensas, usted no permite que le hagan daño y usted ha sido tremendo ejemplo para mí y para mi familia. Y yo lo quiero decir públicamente porque creo que toda la iglesia ha experimentado eso. Eso es madurar el fruto del Espíritu. Pero también está el gozo. ¿Y el gozo dónde se desarrolla? Pues el gozo se desarrolla en tiempos de mucha tristeza. Cuando decides que aún en el momento triste que puedas estar viviendo, por encima de las circunstancias que estás pasando, tú decides mirar a Cristo, confiar en sus promesas, te alegra independientemente de lo que sea, y ahí es donde se desarrolla ese fruto. El gozo es mucho más que la alegría, amado. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimentado con el resultado de nuestra comunión con el Señor. La palabra claramente dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y la palabra también dice que estemos siempre gozosos. Ay, pero pastor, ¿estar gozoso en medio de una tristeza? Pues sí, porque mi gozo no depende de la situación que estoy viviendo. Mi gozo depende del Señor, no depende de mis circunstancias externas. Por ejemplo, yo puedo estar pasando un momento difícil, me anuncian una pérdida de empleo. Me anunciaron una pérdida de empleo. Qué difícil enfrentar un momento así. Ciertamente me voy a entristecer, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque yo sé que Él es mi proveedor, porque yo sé que Él tiene promesas para mí. Y ahí es donde yo puedo descansar y madurar ese fruto. Lo mismo ocurre con la paz. ¿En dónde se desarrolla el fruto de la paz? El fruto de la paz se desarrolla en medio precisamente de tormentas, de momentos muy difíciles. Pero ese fruto es ese estado de descanso, de quietud, de seguridad, en medio de un torbellino, con la confianza puesta de que el Señor tiene control de lo que está pasando. La paciencia, ¿dónde se desarrolla la paciencia? Pues la paciencia se desarrolla en medio de las pruebas. Es soportar, es aguantar pacientemente el tiempo que sea necesario, las debilidades, las ofensas, las injurias que muchas veces y las provocaciones que otros nos causan, sin quejarnos y sin tener resentimiento, esperando en el Señor, confiando en que esta prueba pasará, confiando que cuando yo salga de ella, Él me va a promover. El otro es la benignidad. Decía, Señor, ¿qué es la benignidad? Y el Señor me decía, pues la benignidad es cuando alguien te hace mal y tú le pagas con un bien. Precisamente ahí es cuando se desarrolla ese fruto. Somos benignos cuando hago obras
no pensando en mí, es cuando hago obras pensando en los demás. La bondad se trata de hacer el bien a los demás. Se desarrolla cuando eres tentado a hacer malo, cuando eres tentado a no ayudar a los demás, sobre todo cuando están en necesidad. La bondad es ser servicial, es ser generoso, es ser amable, es ser gentil, es ser una persona de un carácter calmado y una buena conducta. La fe. ¿Dónde se desarrolla la fe? En momentos de mucha incertidumbre. En esos momentos que no sé qué voy a hacer, es mantenerte con esa confianza y esa seguridad, con la expectativa puesta en el Señor, porque sabemos que Él es el que lo va a hacer. Ustedes recuerdan la historia de cuando Abraham fue probado, que el Señor le dijo que sacrificara a su hijo. Pues ahí se formó una crisis de fe, pero él se mantuvo confiado en el Señor y vimos el resultado de la misma. Es ser fiel a Dios y confiar y creer plenamente en Él y todo lo que Él promete. La mansedumbre se desarrolla cuando nos tratan mal. Ser manso es fácil cuando nos tratan mal. Es la humildad que se desarrolla en estos procesos de mucha aflicción. Es la disposición de ser amable, equilibrado en temperamento. Es el que tarda mucho en airarse. Es el que es paciente en sufrir golpes sin tener un espíritu vengativo. Un ejemplo claro fue Moisés. Dice la palabra que era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Pero el ejemplo más grande es el ejemplo de Jesús, que Él muchas veces, que Él dijo, a que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y para los mansos hay una promesa muy particular. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que hay promesas para los mansos. La templanza. ¿Dónde se desarrolla la templanza? Precisamente en medio de la tentación. Especialmente en el control de las pasiones. Es cuando me abstengo a toda clase de mal. Es cuando soy tentado por otra persona que pueda atraerme o se pueda acercar. Es cuando soy tentado a tomar algo que no me pertenece. Pero también de igual manera, cuando soy tentado a abrir mi boca y expresar cosas de mi prójimo, cuando la palabra me dice que yo tengo que dominar mi lengua. Cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros nos expresamos acerca del prójimo o acerca de nuestra familia. Cuidado con el chisme, la murmuración, eso a Dios no le agrada. Pero muchas veces somos tentados a expresarnos y muchas veces con la verdad. Pero aunque sea la verdad, claramente cuando nosotros murmuramos, a Dios no le agrada. Amados, Dios utiliza cada situación para que nosotros tomemos estas decisiones. Pero para efecto de los frutos, siempre se da la situación contraria y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Vuelvo y digo, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Cada vez que nosotros derrotamos una tentación, nos parecemos más a Jesús. Y la palabra claramente nos dice que cuando nosotros maduramos estos frutos, vamos a ser testigos. Dice la palabra en Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué logra el Espíritu en nosotros, amados? ¿Qué logra el Espíritu en nosotros? El Espíritu nos guía a toda verdad. El Espíritu nos recuerda la palabra. Provoca que se desarrollen estos frutos en nosotros. Provoca que ocurra transformación en la vida de nosotros, que es la esencia precisamente del carácter de Cristo.
provoca que seamos testigos en mi casa primero que nada, que seamos testigos en mi lugar de trabajo, en mi negocio, en mis vecinos. Miren, amado, hace 2 años vino a esta iglesia una persona que fue invitada por Pastor Blanco. Ese día, cuando la persona entra, yo estoy levantando las ofrendas, estoy exhortando, ¿verdad?, la palabra para levantar las ofrendas. Y esa persona, cuando me ve aquí, se para y le dice a Blanco, ¿ese es Pachi? Y Blanco le dice, sí, ese es Pachi. Él le dijo, ¿cómo es posible que ese individuo esté allá arriba? Yo lo conozco. Y ese individuo, pues no es tan bueno como para estar allá arriba levantando las ofrendas. Y Blanco se tuvo que detener a hablar con él. Y le decía, no, ese tipo es malo. Al final del servicio, Blanco habla conmigo. Obviamente, Blanco le explicó lo que había pasado en mi vida, que yo había tenido un encuentro con el Señor y que mi vida había sido transformada. Y al final del servicio, Blanco me contó lo que pasó. Yo le dije, Blanco, por favor, la próxima vez, tráelo para que yo pueda conversar con él. Y la próxima vez que vino, pues yo me acerqué a la persona. Cuando me voy acercando a la persona, literalmente la persona se cuadró, porque él lo que esperaba era que yo le diera un golpe. ¿Por qué? Porque en el pasado tuvimos problemas. Él estudiaba en una de las escuelas que yo estudié y ciertamente yo lo había amenazado y era una persona que vivió muchos años con mucho dolor en contra mía y él lo que deseaba era lo peor para mí. Cuando yo me acerco a él, yo lo veo que él se cuadra y yo marco una distancia y yo le digo, Arnaldo, yo vengo a pedirte perdón. Yo vengo a pedirte perdón y usted si usted hubiese visto la cara de él, de la impresión tan grande porque él no podía creer lo que estaba ocurriendo. Yo le decía, yo necesito pedirte perdón porque yo te lastimé. Yo te ofendí. Yo te deseaba mal y donde quiera que te veía, lo que quería era lastimarte. Y yo te tengo que pedir perdón porque yo en mi pasado hice muchas cosas que no agradaron al Señor. En mi rebeldía, en mis momentos oscuros. Y lastimé gente. Y le dije, brother, yo quiero pedirte perdón y yo quiero estar a tu orden, a tu disposición. Y él me agajó las manos y me dijo, no puedo creer lo que está pasando, pero yo te perdono, tranquilo, yo te perdono. Es más, no me tienes que pedir perdón, me decía, pero yo te perdono. Y amados, ¿qué pasó? Es muy particular el sentido del humor que tiene el Señor. Él siguió viniendo, empezamos a compartir. Él me empezó a abrir el corazón, me pidió oración por su hijo que estaba apartado. Y 2 meses después, ya él no está viniendo a la iglesia, aunque pues es una persona que tiene temor de Dios. 2 meses después, Blanco me llama y me dice, mira Pachi, Arnaldo me llamó porque él te vio en el techo de tu casa, porque él compró la casa detrás de la que tú tienes. Y él no podía creer que Dios lo hubiese llevado a ese lugar. Y él decía que las cosas que hace el Señor, ¿verdad?, son tan particulares. Y hoy día le tengo que decir que él es mi vecino, él es vecino de Pastor Quique también. Todos los días cuando él pasa, él para saludarme, para bendecirme, para darme las gracias. Porque él dice, yo no podía creer que Dios podía cambiar la vida de una persona como lo ha hecho contigo. Y la vida tuya me bendice. Amado, gloria a Dios.
De eso se trata de ser testigo. De eso se trata de ser testigo. Que la gente vea a Jesús en tu vida. Que la gente, a través de lo que tú eres, a través de la transformación que el Espíritu Santo haya hecho, cambie la vida de otro. Apocalipsis 22:15 dice lo siguiente: miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Amado, siento muy fuerte en mi corazón que el Espíritu Santo quiere que nos evaluemos, que nos miremos en el espejo de su palabra, que nos miremos en el espejo de Cristo, que miremos cuáles son nuestros frutos. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.